En los confines de la antigua Dalmacia, en una pequeña localidad llamada Estridón, nació alrededor del año 347 Eusebio Sofronio Jerónimo. Sus padres, cristianos devotos y de buena posición económica, se aseguraron de brindarle una educación esmerada desde temprana edad. Desde niño, Jerónimo mostró una curiosidad insaciable y una mente ávida de conocimiento, cualidades que sus padres fomentaron con dedicación. A medida que crecía, su pasión por el saber lo llevó a Roma, epicentro cultural y académico del Imperio Romano. Allí se convirtió en discípulo de Elio Donato, uno de los gramáticos más renombrados de la época, bajo cuya tutela profundizó en la literatura clásica, dominando el latín y el griego con maestría. Sin embargo, en medio de este ambiente, de esplendor intelectual y tentaciones mundanas, Jerónimo comenzó a experimentar una inquietud interior, una sensación de vacío que ni siquiera las obras de los grandes autores podían llenar. Antes de comenzar esta impactante exploración sobre San Jerónimo, quiero saber tu opinión. ¿Tienes devoción por algún santo? ¿Has vivido o conoces algún milagro divino de San Jerónimo? Escribe tu testimonio en los comentarios y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dar like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Durante su estancia en Roma, Jerónimo fue bautizado por el Papa Liberio, posiblemente hacia el año 366, marcando el inicio de su camino en la fe cristiana. A pesar de su formación pagana y de haberse sentido atraído por la vida mundana en 1900, su juventud, su interés por la religión cristiana prevaleció, llevándolo a una profunda transformación espiritual. Este bautismo no solo representó un rito de iniciación, sino también un compromiso personal con una vida dedicada a Dios y al estudio de las Sagradas Escrituras. Impulsado por este fervor renovado, Jerónimo emprendió numerosos viajes por Europa, buscando saciar su sed de conocimiento y espiritualidad. Su peregrinaje lo llevó a lugares como Tréveris y Aquilea, donde entró en contacto con comunidades cristianas que profundizaron su fe y su deseo de una vida ascética. Sin embargo, fue en Oriente donde encontró el escenario propicio para su transformación definitiva. En el año 373, Jerónimo decidió retirarse al desierto de Calcis, en Siria, buscando la soledad y el silencio para acercarse más a Dios. Allí, en medio de la aridez y el aislamiento, enfrentó sus propias debilidades y tentaciones. Las memorias de su vida pasada en Roma lo asediaban, y las distracciones mundanas parecían perseguirlo incluso en la vastedad del desierto. Sin embargo, Jerónimo encontró en el estudio y la meditación de las Escrituras su refugio y fortaleza. Aprendió hebreo para profundizar en los textos sagrados, demostrando una disciplina y entrega admirables. Este periodo de ascetismo no solo fortaleció su espíritu, sino que también lo preparó para la monumental tarea que el destino le tenía reservada. La estancia en el desierto marcó un punto de inflexión en la vida de Jerónimo. Su retiro no fue una huida del mundo, sino una búsqueda de sentido y propósito. En la soledad descubrió la riqueza de la vida interior y la profundidad de la fe. Esta experiencia lo transformó en un hombre nuevo, dispuesto a dedicar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. El desierto y la tentación. La vasta extensión del desierto de Calcis se desplegaba ante los ojos de Jerónimo como un océano de arena y rocas, un lugar donde el silencio era interrumpido únicamente por el susurro del viento. Había llegado allí buscando la soledad y la comunión con Dios, alejándose de las distracciones mundanas que tanto le habían perturbado en Roma. Sin embargo, pronto descubriría que el desierto no solo era un refugio de paz, sino también un campo de batalla para el alma. En una de esas jornadas abrasadoras, mientras el sol caía implacable sobre la tierra árida, Jerónimo se encontraba en su cueva, absorto en la lectura de las Escrituras. El sudor perlaba su frente y su cuerpo, debilitado por el ayuno, apenas podía sostenerse. De repente, una visión perturbadora irrumpió en su mente. Se vio a sí mismo en las lujosas fiestas de Roma, rodeado de danzas y banquetes,
tentado por los placeres que había decidido abandonar. Las imágenes eran tan vívidas que podía escuchar la música y sentir el aroma del vino. Desesperado, Jerónimo se levantó de un salto y salió de la cueva. El aire caliente del desierto golpeó su rostro, pero no logró disipar las tentaciones que lo asediaban. Cayó de rodillas sobre la arena, ya ardiente, y con lágrimas en los ojos clamó al cielo: «Señor, ayúdame a vencer estas pruebas». En ese momento recordó las palabras de su amigo y mentor, Evagrio, un monje que había conocido en Antioquía antes de su retiro al desierto. Evagrio le había advertido sobre las tentaciones que acechaban a quienes buscaban la vida ascética. «Hermano Jerónimo, el desierto es un espejo del alma. Allí nuestros demonios internos se manifiestan con mayor fuerza, pero también es el lugar donde podemos enfrentarlos y, con la gracia de Dios, vencerlos». Recordando estas palabras, Jerónimo se levantó y decidió intensificar su disciplina. Además de sus ayunos y oraciones, comenzó a estudiar hebreo, una lengua que consideraba esencial para comprender profundamente las Escrituras. Este estudio se convirtió en su refugio y arma contra las tentaciones. Una noche, mientras repasaba las letras hebreas bajo la luz titilante de una lámpara de aceite, escuchó pasos acercándose a su cueva. Al levantar la vista, vio la figura de un hombre anciano, vestido con una túnica sencilla y apoyado en un bastón. Era Malco, un monje que vivía en una ermita cercana y con quien Jerónimo había entablado amistad. «Hermano Jerónimo, he venido a compartir contigo una reflexión», dijo Malco con voz serena. «He observado tu lucha y quiero recordarte que, aunque buscamos la soledad para acercarnos a Dios, no estamos solos en este camino. La comunidad de hermanos en la fe es un apoyo invaluable». Jerónimo asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Malco. A partir de entonces, comenzaron a reunirse regularmente para orar y compartir sus experiencias, fortaleciendo así su espíritu y resistencia contra las tentaciones. Con el tiempo, las visiones perturbadoras fueron disminuyendo y Jerónimo encontró una paz interior que nunca antes había experimentado. Su dominio del hebreo mejoró notablemente, permitiéndole profundizar en las Escrituras y preparándolo para la monumental tarea que le aguardaba en el futuro: la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. El desierto de Calcis, con su aridez y desolación, se convirtió en el crisol donde Jerónimo forjó su carácter y fe. Allí comprendió que las verdaderas batallas se libran en el interior y que, con la ayuda de Dios y la comunidad, es posible vencer las tentaciones más feroces. La misión de la Vulgata. Después de años de retiro en el desierto de Calcis, Jerónimo regresó a la civilización con una sabiduría y serenidad que solo la soledad y la reflexión podían otorgar. Su reputación como erudito y asceta se había extendido, y no pasó mucho tiempo antes de que el Papa Dámaso I solicitara su presencia en Roma. Al llegar a la ciudad eterna, Jerónimo fue recibido con honores. El Papa, consciente de la necesidad de una versión unificada y precisa de las Escrituras en latín, vio en Jerónimo al hombre ideal para esta monumental tarea. «Querido Jerónimo, la Iglesia necesita una voz unificada en las Escrituras», dijo Dámaso durante una audiencia privada. «Las diversas traducciones al latín han causado confusión entre los fieles. Te encomiendo la misión de crear una versión autorizada que todos puedan entender y seguir». Jerónimo, consciente de la magnitud de la tarea, aceptó con humildad y determinación. «Haré todo lo posible para que la palabra de Dios sea accesible y fiel a su esencia original», respondió. Para llevar a cabo esta labor, Jerónimo se rodeó de un círculo de colaboradores y discípulos que compartían su pasión por las Escrituras. Entre ellos, destacaban Paula y su hija Eustoquia, dos nobles romanas que, fascinadas por la erudición y devoción de Jerónimo, decidieron dedicar sus vidas al estudio y la difusión de la fe. Paula, una viuda de noble linaje, había sido una matrona influyente en la sociedad romana. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, encontró en la fe cristiana un nuevo propósito:
Eustoquia, su hija, siguió sus pasos, renunciando a las comodidades de la vida aristocrática para abrazar una vida de ascetismo y estudio. Una tarde, mientras revisaban juntos los textos sagrados, Paula expresó sus inquietudes. «Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra interpretación es la correcta? Las diferencias entre las versiones son notables y pueden llevar a confusión». Jerónimo, con una sonrisa serena, respondió: «Por eso es esencial volver a las fuentes originales. Debemos estudiar el hebreo y el griego para comprender plenamente el mensaje divino. Solo así podremos ofrecer una traducción fiel y coherente». La dedicación de Jerónimo al estudio era inquebrantable. Pasaba largas horas comparando manuscritos, consultando a rabinos judíos para profundizar en el hebreo y analizando cada palabra con meticulosidad. Su celda se convirtió en un centro de aprendizaje, donde el sonido de las plumas sobre el pergamino era constante. Sin embargo, su labor no estuvo exenta de críticas. Algunos sectores de la Iglesia consideraban que su enfoque en las lenguas originales era innecesario e incluso peligroso. Un día, un clérigo llamado Rufino, antiguo amigo de Jerónimo, lo confrontó. «Jerónimo, tu insistencia en el hebreo está causando revuelo. Algunos piensan que estás desviándote de la tradición». Jerónimo, con firmeza pero sin perder la calma, respondió: «La verdad no teme a la investigación. Si queremos que la palabra de Dios sea comprendida en su totalidad, debemos esforzarnos por acercarnos lo más posible a su forma original». A pesar de las críticas, Jerónimo continuó con su misión. En el año 385, tras la muerte del Papa Dámaso, decidió trasladarse a Belén junto con Paula y Eustoquia. Allí establecieron un monasterio y una comunidad dedicada al estudio y la oración. Este entorno les proporcionó la paz y el aislamiento necesarios para completar la traducción. Durante su estancia en Belén, Jerónimo enfrentó numerosas dificultades. Las tensiones políticas y religiosas de la época, junto con las limitaciones materiales, hicieron que su labor fuera aún más ardua. Sin embargo, su fe y determinación nunca flaquearon. Una noche, mientras trabajaba en el libro de Isaías, Jerónimo se sintió abrumado por el cansancio. Sus ojos, fatigados por la tenue luz de la lámpara, comenzaron a cerrarse. En ese momento, tuvo una visión. Se vio a sí mismo ante el tribunal divino, donde fue reprendido por dedicar más tiempo a los clásicos paganos que a las escrituras. Despertó sobresaltado y desde entonces redobló sus esfuerzos, dedicándose exclusivamente a la traducción de la Biblia. Este episodio, conocido como el sueño de Jerónimo, se convirtió en una lección sobre la importancia de priorizar la palabra de Dios sobre cualquier otro conocimiento. Su compromiso se hizo aún más profundo y su trabajo avanzó con mayor fervor. La relación entre Jerónimo, Paula y Eustoquia se fortaleció con el tiempo. Juntos enfrentaron las adversidades y compartieron momentos de revelación y aprendizaje. Paula, con su espíritu maternal, cuidaba de la comunidad y apoyaba a Jerónimo en sus momentos de duda. Eustoquia, con su mente aguda, colaboraba en la revisión de los textos y aportaba perspectivas frescas. Un día, mientras discutían sobre la interpretación de un pasaje del Génesis, Eustoquia planteó una pregunta que llevó a una reflexión profunda. Si hay tantas versiones diferentes de las Escrituras, ¿cómo podemos estar seguros de que la nuestra será la más fiel a la verdad? Jerónimo la miró con una mezcla de orgullo y admiración. Sabía que aquella joven tenía una sed inagotable de conocimiento y que su pregunta reflejaba la esencia misma de su misión. No buscamos imponer nuestra interpretación, sino restaurar la esencia del mensaje divino, respondió con voz firme. Cada palabra que traduzco es el resultado de años de estudio, oración y reflexión, pero sobre todo es un acto de humildad porque reconozco que solo Dios conoce la verdad absoluta. Paula, quien escuchaba atentamente, intervino con una sonrisa serena. Entonces, lo que hacemos aquí no es solo una traducción, sino una entrega total a la voluntad de Dios. Exactamente, asintió Jerónimo. No es solo un trabajo intelectual,
sino un acto de fe. Las noches en el monasterio de Belén se hicieron más largas. Jerónimo pasaba incontables horas inclinado sobre los manuscritos, escribiendo con pulso firme, pero con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada versículo era examinado con minuciosidad, cotejado con las fuentes hebreas y griegas. Sabía que su tarea no era solo para su tiempo, sino para las generaciones futuras. Sin embargo, el esfuerzo no estaba exento de sacrificios. Los enemigos de Jerónimo aumentaban. Desde Roma, algunos clérigos lo acusaban de alterar las escrituras con su obsesión por el hebreo. Incluso antiguos amigos como Rufino lo señalaron como un hombre arrogante y peligroso. Un día, un mensajero llegó al monasterio con una carta desde Roma. Al leerla, Jerónimo frunció el ceño. «¿Qué ocurre?», preguntó Eustoquia con inquietud. «Nos acusan de herejía», dijo Jerónimo, apretando la carta con fuerza. «Dicen que estamos distorsionando». La palabra de Dios, Paula, con su temple inquebrantable, puso una mano sobre su hombro. «El Señor nos ha encomendado esta misión. Si es su voluntad, nada podrá detenernos». Jerónimo respiró hondo. Sabía que no podía rendirse. A pesar de las críticas, de las dificultades y de las intrigas que se gestaban en su contra, su trabajo debía continuar. La Vulgata no era solo una traducción. Era el puente que conectaría a millones de almas con la verdadera esencia de las Escrituras. Y así, con una determinación renovada, Jerónimo tomó su pluma y continuó escribiendo. Controversias y defensa de la fe. El eco de las disputas teológicas resonaba en toda la cristiandad. Roma, Alejandría, Constantinopla, Antioquía. Cada ciudad se convertía en un campo de batalla de ideas, donde los dogmas eran cuestionados y las herejías nacían con facilidad. Jerónimo, conocido por su inquebrantable carácter y su profundo conocimiento de las Escrituras, no tardó en ser arrastrado al torbellino de estas controversias. Años antes, había pasado un tiempo en Antioquía, en la provincia romana de Siria. Fue allí donde conoció a notables eruditos y obispos que influyeron en su pensamiento, pero también donde tuvo que enfrentarse a debates que pusieron a prueba su fe. No olvidaba sus días en aquella ciudad bulliciosa, donde los comerciantes llenaban los mercados con sus voces y el aire olía a especias traídas de Oriente. «Jerónimo, debes ser más prudente con tus palabras», le advirtió Evagrio, un sacerdote que había observado sus enfrentamientos con algunos clérigos. «La gente aquí es voluble. Hoy te aclaman por tu erudición, pero mañana pueden volverse contra ti». Jerónimo, con los brazos cruzados y la mirada afilada, respondió con convicción. «La verdad no depende del capricho de la multitud, Evagrio. Si permitimos que el miedo nos silencie, la fe será pisoteada por la ignorancia». Sin embargo, su espíritu beligerante le valió enemigos. Sus ataques contra las doctrinas que consideraba erróneas se hicieron cada vez más feroces. Uno de sus principales conflictos fue con los seguidores de Orígenes, el influyente teólogo alejandrino, cuya interpretación alegórica de las Escrituras dividía a la Iglesia. Jerónimo, quien en su juventud había admirado parte de su obra, se distanció de sus ideas cuando empezó a verlas como una amenaza a la ortodoxia. Las disputas teológicas lo siguieron incluso cuando decidió retirarse al desierto de Calcis, donde vivió como eremita durante 2 años. Aquellos días fueron de extrema dureza. Sin las comodidades de la vida urbana, Jerónimo sobrevivía con un puñado de dátiles y agua escasa. La soledad lo envolvía, pero su mente no encontraba descanso. Se atormentaba con visiones de placeres mundanos, recordando las diversiones de su juventud en Roma. En una ocasión, escribió en una carta: «Me encontraba solo en la vasta soledad, quemado por el ardor del sol y consumido por pensamientos impuros. En mi mente aún danzaban los recuerdos de las jóvenes de Roma, y mi carne, aunque marchita por el ayuno, ardía con deseos prohibidos». Para resistir la tentación, se lanzó aún más al estudio de las Escrituras. Aprendió hebreo de los rabinos que habitaban en las aldeas cercanas y se disciplinó con una estricta rutina de oración y meditación. Aquellos años de penitencia forjaron su carácter aún más. Sin embargo, no pudo escapar de la controversia. Incluso en el desierto,
Las disputas sobre la fe lo alcanzaban. Cuando finalmente dejó la soledad de Calcis y regresó a la vida monástica, se estableció en Belén, en un monasterio fundado por su fiel amiga y seguidora, Santa Paula. Allí, continuó con su monumental trabajo de traducir la Biblia al latín, la famosa Vulgata, pero también se convirtió en un feroz defensor de la doctrina cristiana. Uno de los momentos más tensos de su vida ocurrió cuando sus opositores en Roma lo acusaron de estar demasiado influenciado por las enseñanzas judías. Su insistencia en traducir directamente del hebreo y no de la versión griega de la Septuaginta lo puso en el centro de la polémica. Un día, mientras trabajaba en sus manuscritos, un joven monje entró apresurado en su celda. «Maestro Jerónimo, han llegado cartas desde Roma. Te acusan de menospreciar la Septuaginta y de querer introducir innovaciones en la fe». Jerónimo suspiró, dejó su pluma sobre la mesa y frotó su frente con cansancio. «No es la primera vez que intentan desacreditarme», murmuró. «Ni será la última». Paula, que había estado escuchando en silencio, se acercó con su característico aire de serenidad. «Sabías que esto ocurriría, Jerónimo. Tus conocimientos despiertan admiración, pero también envidia». «Lo sé, Paula», respondió él con amargura, «pero no puedo permanecer en silencio mientras la verdad es distorsionada». Fue entonces cuando Jerónimo tomó la decisión de escribir una de sus cartas más célebres, una respuesta ardiente a sus detractores, defendiendo la necesidad de una traducción fiel a los textos originales. ¿Por qué me critican por estudiar el hebreo cuando los apóstoles mismos se dirigieron a los judíos? ¿Acaso la verdad teme a la luz? Me atacan porque no me conformo con lo que ya está establecido, pero prefiero la corrección al error repetido. Sus palabras eran como flechas disparadas con precisión. No temía a los poderosos de la Iglesia que intentaban silenciarlo. Su pluma, afilada como una espada, se convirtió en su arma más letal. Sin embargo, sus enfrentamientos no se limitaban a la teología. También luchó contra la corrupción y la hipocresía dentro del clero. En una ocasión, denunció con indignación a los monjes que vivían en la opulencia, acusándolos de utilizar la religión para su beneficio personal, vestidos con harapos por fuera, pero con corazones llenos de codicia. Estos falsos servidores de Dios no buscan la santidad, sino la comodidad. Se dicen hombres de fe, pero viven como príncipes. Esta postura le granjeó aún más enemigos. Algunos intentaron desacreditarlo con calumnias, difundiendo rumores sobre su relación con Paula y otras mujeres que lo apoyaban. Pero ni las críticas ni la difamación lo detuvieron. Con el tiempo, la verdad de su obra se impuso. Su Vulgata fue reconocida como la versión oficial de la Biblia en la Iglesia de Occidente, y sus escritos se convirtieron en referencia para generaciones futuras. Pero Jerónimo nunca dejó de ser un hombre en constante lucha, tanto contra los enemigos externos como contra sus propios demonios internos. Ya en su vejez, reflexionaba sobre su vida con un sentimiento ambiguo de satisfacción y agotamiento. En una de sus últimas cartas escribió: «He luchado mucho, he amado mucho y he sufrido mucho. Que el Señor, en su infinita misericordia, juzgue mi obra y mi vida». Así era Jerónimo, un guerrero de la fe, un amante de la verdad y un hombre que, a pesar de las controversias, jamás dejó de defender aquello en lo que creía: el legado monástico y literario. Los años pasaban y el monástico retiro en Belén parecía acoger a Jerónimo con la misma serenidad con la que él había acogido la vida solitaria del desierto de Calcis. Sin embargo, la paz de su celda no era suficiente para apaciguar las pasiones que ardían dentro de él. En cada rincón del monasterio, en cada página que pasaba y cada verso que escribía, Jerónimo sentía el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No solo la de traducir las Escrituras, sino la de establecer un modelo de vida monástica que inspirara a futuras generaciones. Santa Paula, cuya devoción al Señor nunca flaqueaba, estaba a su lado, no solo como amiga, sino como su mayor aliada en la lucha por la pureza de la fe. Un día, mientras ambos caminaban por el jardín del monasterio,
Paula miró a Jerónimo con una expresión llena de preocupación. Jerónimo, has dedicado toda tu vida a traducir, a estudiar, a enseñar, pero ¿qué pasará cuando ya no estés aquí? ¿Qué legado dejarás detrás de ti? El viejo erudito se detuvo pensativo. Sabía que su tiempo en este mundo se estaba agotando. La vida en el desierto lo había marcado profundamente, pero también lo había preparado para comprender que su misión no era solo hacer su trabajo y morir, sino transformar la iglesia. He escrito mucho, Paula, pero lo que queda de mis palabras, lo que queda de mi vida, no será solo mi trabajo en la Vulgata. Mi legado está en la forma en que viví, en cómo defendí la verdad y en cómo construí una comunidad de hombres y mujeres que buscaran, sobre todo, la santidad. Y lo has hecho, respondió Paula. Pero aún tienes mucho por hacer. La obra de un hombre nunca termina mientras esté vivo. Jerónimo la miró con una sonrisa triste. Ella tenía razón, y lo sabía en lo más profundo de su ser. A pesar de su obra monumental, a pesar de haber dado forma a la traducción de la Biblia que perduraría durante siglos, aún sentía que su misión estaba incompleta. Las mañanas en el monasterio de Belén eran tranquilas, pero por las tardes el monasterio cobraba vida. Los monjes que seguían a Jerónimo se reunían alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. Muchos de ellos habían llegado desde tierras lejanas, atraídos por la fama de Jerónimo como teólogo, escritor y defensor de la fe. En esas sesiones, Jerónimo no solo hablaba sobre las Escrituras, sino también sobre la vida cristiana y la importancia de la pureza espiritual. Un joven monje, Agustín, se acercó a Jerónimo en una de estas reuniones. El joven era un ferviente admirador de la doctrina de San Agustín de Hipona y había buscado a Jerónimo para discutir sus puntos de vista. «Maestro, he estado reflexionando sobre la idea de la predestinación de San Agustín», dijo Agustín, con humildad, «y me pregunto si en tu traducción de las Escrituras consideras que la voluntad de Dios está predestinada o si tenemos libertad para actuar». Jerónimo lo miró fijamente y tras una breve pausa respondió con firmeza. «La libertad humana es un regalo de Dios, pero esa libertad está ligada a nuestra capacidad de escoger el camino del bien o del mal. La gracia de Dios es necesaria, pero el hombre debe responder a ella. Dios no predestina a nadie para el mal. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de aceptar su amor». El joven monje asintió, visiblemente impresionado, pero no sin continuar pensando en la profundidad de las palabras de Jerónimo. El diálogo sobre la gracia divina, el libre albedrío y la predestinación nunca cesaba en la mente de Jerónimo, quien pasaba horas escribiendo y discutiendo sobre estos temas, especialmente con sus discípulos. La fe es algo personal, pero también es comunitaria, decía Jerónimo en varias ocasiones. Un cristiano no está hecho para vivir en soledad, sino para compartir la verdad con otros, para construir una comunidad basada en la vida monástica y la oración. Con el paso de los años, la fama de Jerónimo creció aún más, y con ello, la llegada de más monjes que deseaban seguir sus enseñanzas. El monasterio se convirtió en un centro de aprendizaje teológico, donde los discípulos de Jerónimo no solo se dedicaban a copiar manuscritos, sino que también se entrenaban para ser defensores de la fe. Jerónimo, a pesar de sus años, aún continuaba supervisando el trabajo de todos, incansable en su deseo de preservar la pureza doctrinal. Fue en este período cuando se produjo uno de los episodios más curiosos de la vida de Jerónimo: el estudio de los textos hebreos. En sus primeros años, Jerónimo había aprendido el hebreo de manera autodidacta, pero con el tiempo decidió que era imprescindible encontrar a un rabino que lo guiara en su aprendizaje. En una carta escribió con asombro: «Nunca había imaginado que aprender hebreo fuera tan difícil. He tenido que soportar las burlas de los que se oponen a mi estudio, pero estoy convencido de que la única forma de ser fiel a las Escrituras es aprender de su lengua original». En ese tiempo, el monje Eusebio, un experto en hebreo, llegó a Belén y Jerónimo lo recibió con entusiasmo. La relación entre los dos hombres se profundizó y Eusebio ayudó a Jerónimo a comprender mejor las complejidades del idioma hebreo.
De esta forma, Jerónimo pudo continuar su trabajo en la Vulgata con una precisión aún mayor. La obra literaria de Jerónimo fue mucho más que la traducción de la Biblia. Durante su vida, también escribió una serie de cartas que se han convertido en una parte fundamental de su legado. En ellas, no solo defendía su trabajo y sus creencias, sino que también ofrecía consejos espirituales y morales a aquellos que se dirigían a él en busca de orientación. Su correspondencia se convirtió en un faro para los cristianos que deseaban comprender la fe y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Jerónimo fue su capacidad para conectar la erudición con la vida monástica. A pesar de su profunda dedicación al estudio y la escritura, no se apartó de los ideales de la vida monástica que predicaba. En sus últimos años, rodeado de sus discípulos en Belén, Jerónimo reafirmó la importancia de la disciplina espiritual, el ayuno, la oración y la meditación. Una tarde, mientras los monjes reunidos oraban en la capilla, Jerónimo se retiró a su celda. Allí, rodeado de los libros y manuscritos que había producido durante toda su vida, recordó sus años de juventud, cuando la vida era incierta y las tentaciones eran constantes. Ahora, en su vejez, podía ver con claridad la huella que había dejado en la iglesia y en el mundo. Con un suspiro escribió las últimas palabras en su carta final a un amigo cercano. Mi cuerpo está agotado, pero mi alma aún arde con la pasión por la verdad. He cumplido con mi deber, pero el Señor sabe que mi trabajo nunca será completamente acabado. Mi esperanza está en Él, en su misericordia infinita. Así, Jerónimo dejó un legado que perduraría por siglos. Su influencia sobre la Iglesia y sobre la interpretación de las Escrituras fue tal que su obra continuaría siendo fundamental en la vida espiritual de millones de personas, mucho después de su muerte. Muerte y canonización. La luz del atardecer se filtraba a través de las pequeñas ventanas del monasterio de Belén, proyectando sombras alargadas sobre las paredes llenas de manuscritos y libros. Jerónimo, el erudito incansable que había dedicado su vida a traducir la Biblia y defender la fe, se encontraba ya en sus últimos días. Su cuerpo, agotado por los años de ayuno, vigilia y estudio, ya no era el mismo. Sin embargo, su mente seguía afilada, siempre lista para discutir, enseñar y transmitir el vasto conocimiento que había acumulado a lo largo de su vida. Paula, su amiga cercana y confidente, lo observaba con melancolía. Aunque había compartido tantos momentos con él, sabía que este era el final. Jerónimo, en su avanzada edad, ya no era capaz de caminar con la misma firmeza. Su salud se había visto mermada por las privaciones y los años de constante dedicación. Durante toda su vida, había luchado contra la tentación de los placeres mundanos, pero ahora su único deseo era estar en paz con Dios. Una tarde, mientras el monje Eusebio le traía un cuaderno de notas, Jerónimo, con una mirada fatigada pero determinada, levantó la mano y le pidió que se detuviera. Eusebio, ya no puedo seguir adelante con mis estudios, dijo Jerónimo con la voz rasposa y cansada. Mi cuerpo se resiste, pero la tarea está cumplida. He hecho todo lo que pude. Mi alma está lista. Eusebio, con una tristeza profunda, asintió. Había sido testigo de la dedicación incansable de Jerónimo y sabía que este hombre santo había hecho mucho por la Iglesia. En sus ojos brillaba la admiración y el respeto. La noticia de la enfermedad de Jerónimo se extendió rápidamente entre los monjes y los seguidores que lo habían venerado durante tantos años. Muchos llegaron a Belén para estar a su lado en sus últimos momentos. Jerónimo, aunque debilitado, mantuvo su espíritu firme. En las horas previas a su muerte, un monje le preguntó si deseaba que se le ofreciera la última comunión. No aún, respondió Jerónimo con voz débil, pero llena de fe. Estoy en paz con Dios, pero quiero enfrentarme a Él con una mente clara y un corazón puro. Mi alma debe estar lista. Sus últimos días fueron marcados por la oración constante de los monjes que le rodeaban. Algunos de ellos, como Agustín, aún discutían con él sobre cuestiones teológicas, buscando su sabiduría en medio de la tragedia. Pero Jerónimo, en sus momentos finales,
Ya no deseaba más disputas, solo quería estar en paz con su Creador. Finalmente, la noche llegó. A medida que la oscuridad caía sobre Belén, Jerónimo exhaló su último aliento, dejando este mundo con la serenidad que había buscado durante toda su vida. Tenía aproximadamente 80 años, una edad avanzada para la época, y su muerte fue el fin de una era en la iglesia. Los monjes, al enterarse de su partida, se reunieron en la capilla para rezar por su alma. En las oraciones, no solo pidieron por la paz de Jerónimo, sino también por el perdón de los pecados de un hombre que, aunque había sido firme en su fe, también había tenido sus luchas internas, como cualquier ser humano. Jerónimo había sido un hombre de una fe inquebrantable, pero también un hombre consciente de sus debilidades. Durante sus últimos años, incluso escribió en una de sus cartas: «Si he cometido errores en mis juicios, si he sido excesivamente severo en mi crítica, que el Señor me perdone. Solo he buscado la verdad, aunque con frecuencia me he sentido atrapado por mis propios errores». Su muerte dejó un vacío en el mundo cristiano, pero también dejó un legado que perduraría por siglos. El monasterio de Belén, que había sido el epicentro de su labor en los últimos años de su vida, continuó floreciendo como un centro de aprendizaje y oración. Sus discípulos, que habían sido testigos de su dedicación, ahora tomarían las riendas de su obra, asegurándose de que sus traducciones y escritos siguieran siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras. Tras su muerte, la figura de Jerónimo comenzó a ser venerada de manera creciente. Muchos cristianos lo veían como un santo, y no pasó mucho tiempo antes de que su santidad fuera reconocida formalmente por la Iglesia. En el siglo VI, apenas unas décadas después de su muerte, fue declarado santo por el Papa Bonifacio IV, quien destacó la dedicación incansable de Jerónimo a la causa de la fe y su labor en la traducción de las Escrituras. A lo largo de los siglos, Jerónimo sería conocido como el patrón de los traductores y de los estudiosos bíblicos. Su Vulgata, la traducción latina de las Escrituras, se convertiría en la base de la Biblia usada por la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Incluso después de su canonización, la controversia y el debate sobre algunas de sus posturas teológicas continuaron, pero su influencia sobre la doctrina cristiana era incuestionable. La historia de San Jerónimo es la historia de un hombre que, a pesar de sus limitaciones y dudas, dedicó su vida a buscar la verdad. Un hombre que no temió enfrentarse a los poderosos, que luchó contra la ignorancia y que, en su lucha constante por la pureza de la fe, dejó un legado que aún hoy perdura. La Vulgata, su obra maestra, sigue siendo una de las traducciones más importantes de la Biblia, y su vida sigue siendo un ejemplo de fe, dedicación y amor por el conocimiento. San Jerónimo no solo es un santo de la Iglesia Católica, sino un testimonio de que la búsqueda de la verdad, aunque difícil y solitaria, es un camino que da frutos eternos. En su muerte, como en su vida, se refleja el amor de Dios por aquellos que, con humildad y pasión, buscan servirle con todo su ser.